Bueno, entonces la idea de esta clase de hoy es que vamos a terminar de hablar de las interferencias espectrales y vamos a hablar de las interferencias químicas y luego comenzaremos, si nos da el tiempo, con la planeación de un análisis cuantitativo. Y les voy a mostrar qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer la planeación de un análisis cuantitativo. La idea es que entre hoy y el jueves tal vez alcancemos el viernes, perdón, a terminar eso y más o menos estaremos terminando el tema la próxima semana, diría que entre 8 días el martes. Y pues eso nos deja ya lista la posibilidad para lo que sabemos, ¿no? Entonces, más o menos ustedes deberían estar preparados para a ver, 19 de mayo, para el segundo examen. ¿Sí? ¿Preguntas sobre eso, dudas, temores? Bueno, todavía no. Bien, al final veremos algunos ejercicios, pero la idea básicamente es que la parte de ejercicios, para que no la recarguen tanto como hicieron para el examen de cromatografía, van a ser como 3 ejercicios que hay planteados en un documento que al final de esta semana voy a subir. Y los ejercicios que, si lo recuerdan, eran de cálculos de adición estándar y eso. Comenzamos a trabajar al principio del semestre, creo que eran como unos 8 ejercicios. Entonces la idea es que ahora sí vamos a hacer énfasis en eso, porque esta técnica es la que se presta más para hacer ese tipo de cosas, hacer adición estándar, diferente a la adición del estándar interno que era en cromatografía. Pero pues cuando llegue el momento hablaremos de eso. Solamente pues para que se vayan preparando que en un par de semanas será el examen de absorción atómica. Entonces esperemos que no sea tan largo como el de cromatografía, de hecho no lo es. Bien, entonces habíamos hablado de los métodos de corrección de fondo como una manera de minimizar el impacto de absorción o emisión de especies en la llama, principalmente, aunque pues el efecto también se puede presentar en el horno de grafito. Cualquiera de los métodos de atomización en los que implique calentar la muestra, pues de hecho es el último paso, para evaporarla cuando está en el estado gaseoso y fundamental, hay cosas que pueden interferir, ¿no? Ya habíamos hablado de cuáles son los comportamientos de las especies que se pueden catalogar o que pueden dar lugar a interferencias espectrales. El último de los métodos de corrección de fondo que vamos a abordar para interferencias espectrales se conoce como el método de autoinversión o de ser reverse. ¿Sí? Reverse, pues de reversa, y la razón por la cual se denomina de esta forma es porque, aunque la lámpara pues, está diseñada para emitir radiación, es posible que bajo ciertas condiciones algunos de los elementos que están emitiendo radiación eh, o esa radiación sea absorbida por otros. Creo que es más fácil que les muestre lo que sucede. Ya habíamos visto cuál es el proceso de emisión dentro de la lámpara de cátodo hueco. El cátodo, recuerden que es como una coquita, como una copa. Y en esa copita lo que llegaba primero era que un ion de argón, una molécula ionizada y gas, arrancaba una molécula o un átomo del gas, perdón, del metal, ¿no? Del analito. Y luego, en el siguiente paso, lo que sucedía era que esa molécula, o ese átomo, perdón, en estado gaseoso era impactado por otro ion y el resultado era que se excitaba, ¿no? No se ionizaba, sino que se excitaba. Y que al ese átomo que está excitado regresar a su estado fundamental, pues aquí se emitía la radiación, ¿no? La luz. Entonces, este es el proceso en general, ¿no? El argón se excitaba y se ionizaba por efecto de la diferencia de potencial que se le aplica a la lámpara. Esa molécula, ese átomo de argón choca contra una película metálica, arranca un átomo del metal, otro ion del argón, no de argón, choca contra el átomo, lo excita y cuando este regresa, pues se emite radiación.
Esto es lo que podríamos llamar que es lo que ocurre y es lo normal, ¿no? Este proceso se presenta a corrientes bajas. Corrientes bajas aplicadas a la lámpara, ¿no? Digamos que son las corrientes de alimentación a la lámpara. Recuerden que la lámpara tiene un par de pines, uno para alimentar el cátodo, el otro para el ánodo, para aplicar la diferencia potencial. Entonces recuerden que eléctricamente no solamente importa la diferencia potencial, sino que tan rápido se suministra la carga, ¿no? Que es la corriente. Cuando se suministra corriente a una velocidad, o perdón, se suministra carga a una velocidad baja, desde una corriente baja, esto es lo que ocurre normalmente. Ese es el proceso. Ahora piensa en un momento qué pasaría si hay muchas moléculas de argón ionizado, es decir, el argón eh, a altas corrientes aplicadas. Vemos que la concentración de este es también alta. Hay una gran concentración de átomos de argón ionizados. Entonces el proceso hace que haya una gran cantidad de átomos de argón en ion, o sea, ionizados, que van a dar lugar a una cantidad grande de átomos en estado fundamental. Es decir, la cantidad de este es una cantidad alta. El problema entonces está en que cuando se generan esta gran población de átomos en estado gaseoso dentro de la lámpara, algunos de ellos van a ser excitados por los iones en argón y pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Para que la lámpara emita la radiación. Necesitamos una gran cantidad de átomos excitados. Pero el problema es que cuando este átomo regresa al estado fundamental, estando en gas, y emite la radiación, esa radiación o esa energía en forma de energía radiante es tomada por otro átomo para ir al estado excitado. Es decir, que esta radiación que se está produciendo acá no alcanza a salir, o sea, no sale de la lámpara, sino que es absorbida interiormente. Entonces hay una absorción interna. Entonces la absorción interna evita que la radiación finalmente abandone la lámpara. En general, el proceso es que la gran cantidad de iones del gas que se producen están arrancando una gran cantidad de átomos de la lámina. De esos, solamente una pequeña fracción es excitado por el argón. Y cuando esos regresan al estado fundamental y emiten radiación, en lugar de que esta saliera de la lámpara, entonces aquí no sale de la lámpara, es absorbida por otro átomo que estaba en su estado fundamental. Y la razón es porque hay demasiados de estos átomos disponibles. El resultado neto es que a altas corrientes la radiación que emite la lámpara disminuye. Y la razón pues está explicada aquí. A bajas corrientes, digamos que la cantidad de átomos de argón ionizados es moderada y que cada uno de esos átomos que fue arrancado de la lámina del cátodo tiene la posibilidad de ser excitado porque estos iones no van a estar arrancando más átomos de la lámina, sino que la energía se la transfieren a estos átomos que ya están liberados de la lámina para excitarlos y cuando regresan al estado fundamental, pues emiten la radiación. A altas corrientes, la cantidad de estos es muy grande, entonces los átomos que se arrancan de la lámina son también grandes y de ellos, digamos la cantidad, no, el tamaño, y de estos, algunos van a ser excitados por el gas de relleno de la lámpara, pero el problema es que cuando estos regresan al estado fundamental y emiten su radiación, en lugar de que la radiación salga de la lámpara, está siendo autoabsorbida por otro
átomo que estaba en estado gaseoso y fundamental. Entonces, a este proceso es al que se le conoce como autoinversión, porque hay una absorción interna en la lámpara, o pues del inglés el self-reverse de invertir, o simplemente se conoce como SR, ¿no? De la sigla. ¿Cuál es el resultado del proceso de autoinversión? Aquí en el documento que estábamos analizando hay una gráfica de los dos. Entonces aquí se muestra que a corriente baja la radiación emitida, esto es lo que emite, radiación, funciona a longitud de onda, la radiación emitida por la lámpara de cátodo hueco es una radiación que tiene un pico justo en la línea del elemento del que está hecho la lámpara. Que si esta lámpara está hecha de hierro, pues esta será la línea de hierro. Pero cuando a esa misma lámpara se le aumenta la corriente, entonces observen que en lugar de haber un pico, hay un valle. Y la razón de ese valle está en que aquí es donde se evidencia que la radiación no está siendo emitida fuera de la lámpara, sino que está siendo autoabsorbida al interior de la lámpara. Entonces, el resultado neto es, en lugar de un pico, un valle. La forma en la que se usa este efecto para hacer corrección de fondo es básicamente operar la lámpara a dos corrientes en dos instantes de tiempo. En un instante se opera a baja corriente, o sea, a la corriente normal. Cuando esto sucede, la radiación o la absorbancia que se produce es igual a digamos, la absorbancia total a bajas corrientes será igual a la absorbancia del analito más la absorbancia de fondo. Con absorbancia de fondo me refiero a lo que puede absorber en la llama que no es analito, o sea, como la matriz de la llama, algo como eso. Mientras que cuando se hace la medida a corrientes altas, la absorbancia total será únicamente debida a la absorbancia de fondo. La razón está en que esta longitud de onda de la radiación emitida por la lámpara, observen que básicamente tiene dos picos que son diferentes a este. El efecto es similar al que analizábamos cuando teníamos dos líneas, ¿no? que fue los dos métodos anteriores. Una línea producida por la lámpara de cátodo hueco, que es la línea del analito, y la otra línea producida por la lámpara de deuterio. Con línea me refiero a la línea espectral, a la longitud de onda que emite. Entonces recuerden que la función del corrector de fondo era determinar si se absorbe la radiación, que esa absorción sea únicamente por el analito. Recuerden que si aquí hay analito y otras cosas que absorban, es posible que la lámpara de cátodo hueco o la luz que viene de la lámpara de cátodo hueco esté siendo absorbida por los dos, por el analito y por el fondo, o por las interferencias, ¿no? Cuando se emite radiación de la lámpara de deuterio, esta línea de emisión es diferente a la línea de emisión del analito. Es decir, aquí si por ejemplo hay átomos de calcio y estoy haciendo una luz de calcio, la lámpara emite radiación de la línea de calcio, pues esta debe ser absorbida por la muestra que tiene calcio. La lámpara de deuterio emite otra línea diferente. El calcio no va a absorber esa línea porque era una de las condiciones. Entonces, si hay absorción de la radiación de la línea de deuterio, no es debida al calcio, es debida a las interferencias o al fondo. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Cuando se absorbe radiación acá, a la línea del análisis o del analito, los dos absorberían. El analito, pues porque es su naturaleza absorber esta línea. Y la absorción de fondo, porque puede ser, recuerden que interferencias espectrales podrían ser partículas que están allí puestas y que dispersan la radiación. No es absorción realmente, pero el detector lo interpreta como absorción. O por ejemplo, la formación de compuestos derivados de la combustión. Recuerden que las moléculas absorben en bandas anchas que se pueden traslapar con las líneas del elemento de interés. Entonces, al hacer la medición a una longitud de onda diferente, porque observen que aquí básicamente la lámpara está produciendo líneas que están alejadas de la línea principal, a altas corrientes el analito no debería absorber
la radiación de la lámpara de cátodo hueco, porque esa radiación no tiene un pico que coincida con esta línea. Entonces, básicamente, a la corriente elevada estamos produciendo un efecto que hace que el analito no absorba esa radiación. Entonces, a bajas corrientes absorben tanto el analito como la interferencia de fondo. Y a corrientes elevadas únicamente la de fondo. Por lo tanto, la corrección es simple, ¿no? Se descuenta la absorbancia medida a bajas corrientes de la, perdón, se descuenta la de a altas corrientes de la medida a bajas corrientes. Se restan estas dos. Se resta la absorbancia a bajas corrientes menos la absorbancia a corrientes elevadas. Recuerden que lo de corriente significa la corriente de alimentación de la lámpara, ¿no? Las lámparas de cátodo hueco normalmente se alimentan en un rango entre, yo diría que unos 3 a unos 20 miliamperes. Corrientes elevadas, yo me imaginaría que serían corrientes que tal vez suban al doble, a unos 40 o 50 miliamperes. No pues unas corrientes tan grandes, porque recuerden que la lámpara está hecha de un filamento y pues seguramente eso no va a resistir una diferencia potencial muy grande para producir una corriente elevada. Entonces, de esta forma se hace la corrección de fondo. ¿Qué es? Corrección de fondo significa hacer una corrección por las interferencias espectrales. Aquí voy a tomar nota de eso para que lo tengan presente. Corrección de fondo equivale a la corrección de las interferencias espectrales. Básicamente, fondo es el análogo a la matriz de una muestra, la matriz química. Recuerden que la muestra está acompañada de otras cosas, o el analito está acompañado de otras cosas en la muestra, y todo lo demás que no es analito se llama la matriz, ¿no? Aquí el fondo es todo lo que puede absorber radiación diferente al analito. Entonces, los métodos que acabamos de ver también se conocen como métodos de corrección de fondo. Entonces, básicamente son tres. La corrección de fondo usando dos líneas, la corrección de fondo usando una lámpara de deuterio, es una fuente externa, y la corrección de fondo utilizando el método de autoinversión o self-reverse. Esos son los tres métodos principales de hacer corrección de fondo en los equipos de absorción atómica. Bueno, ¿tienen preguntas de esos métodos antes de que pasemos a los métodos o a las interferencias químicas? Laura, ¿cómo vamos con esto? Bien, profe, bien. Sí, vamos Listo, bien. y con los apuntes vamos bien hasta ahí. Igual ustedes saben que yo estos documentos se los dejo allá para que los descarguen. Sí, profe, ahí me quedé un poquito atrasada, pero no, ya, eso ya lo copio con el videito. No, pues podemos hacerlo de una vez para que no tenga que invertir después tiempo en esto. A ver, ¿me devuelvo? ¿Dónde me devuelvo? Un poquito más arriba, profe. Ahí, déjelo ahí, profe. Gracias, profe. Esta, aquí abajo, pues aquí fue donde arrancamos, ¿no? Y yo creo que fue que tomamos notas acá, luego esto, y de pronto los dibujitos feos que yo hice en la otra página, a ver si los vuelvo a mostrar. Aquí pues está la esencia del método de corrección de fondo por autoinversión. Déjenme, yo trato de, bueno, ahí se ve completo, pero lo puedo minimizar un poquito para que lo puedan ver completo. Bueno, ahí está. Entonces, otra vez podemos analizar el esquema. Este proceso de emisión de la lámpara de cátodo hueco ya lo habíamos analizado. El gas ionizado, que se ioniza por la diferencia potencial, arranca moléculas, perdón, átomos de metal. Esos átomos son excitados por otro ion y al volver al estado fundamental emiten radiación. Ese es el proceso normal. A corrientes elevadas, la cantidad de gas ionizado es más grande, por lo tanto, la concentración, tal vez pongámosle cosas de concentración, que es esta, de átomos en estado gaseoso fundamental es alta. Solo una fracción de los átomos es excitada por los iones del gas.
y esa radiación que emite pues va a encontrar que hay varios átomos en su camino que son capaces de absorber exactamente esa línea. Entonces, en lugar de que esa línea o esa energía salga a la lámpara, es autoabsorbida. De ahí el nombre de autoinversión. Invertir porque en lugar de emitir está absorbiendo. Y el proceso pues genera el espectro que está mostrado acá. A altas corrientes hay una absorción o un valle acá, mientras que a bajas corrientes tenemos un pico. Midiendo la absorbancia en los dos instantes de tiempo. Cuando está funcionando a corrientes bajas la lámpara, la absorbancia completa es de los dos, del analítico y del fondo. Pero cuando se opera a corrientes elevadas, la absorbancia será únicamente debido al fondo, ¿no? A las interferencias espectrales. Y al restarlas, pues tenemos la corrección, ¿no? Aquí podríamos decir que la corrección sería restar la absorbancia a corrientes bajas menos la absorbancia a corrientes altas, ¿no? Y de esta forma se hace la corrección de fondo. Corrección igual. No sé si después va a tener mucho sentido cuando ustedes vean estos. Yo trato de usar palabras cortas para hacerlo rápido, pero bueno, corrección de fondo. Es eso. Bueno, las interferencias químicas básicamente son las que podrían dar lugar a que el proceso no llegue al punto en que debería llegar. Recuerden que en general el proceso de atomización es, por lo que ocurre en la llama, debería ser este, ¿no? Tenemos un ion en solución acuosa, ¿no? Esto es lo que pasa dentro del atomizador. Ya lo hemos visto, pero es importante volverlo a mirar. Luego, en la llama, lo que sucede es que se pueden formar compuestos, ¿no? Por ejemplo, esto se puede mezclar con otra cosa, ¿no? Y estos son sólidos, porque se evapora el solvente, entonces se forman. Por ejemplo, si fuera una sal, si fuera cloruro de sodio, pues están los átomos de sodio y también están los iones de cloruro. Estos todos están juntos en la solución, en la muestra. Entonces, ¿qué sucede al llegar a la llama? Pues se evapora el solvente, entonces en lugar de tener iones, pues estos quedan ahí como unas goticas de sal suspendidas en la llama, pero esto es momentáneo. Luego, ¿qué sucede? La evaporación. El compuesto formado pasa a la fase gaseosa. En el siguiente paso debería ocurrir la disociación. La disociación lo que sucede es que nuestro elemento de interés, nuestro átomo, se separa de la molécula y llegamos a obtener átomos en estado fundamental y gaseoso. Esto es el proceso ideal. Lo que debería pasar en el atomizador, proceso de atomización. Entonces, por ejemplo, llamar un aparatico de estos de formar spray, llamarlo atomizador, no sé, yo creo que es un nombre incorrecto, ¿no? Porque realmente el aparatico este con el que se aplica, no sé, gel o limpiavidrios o lo que sea, lo que forma es solamente una niebla, ¿no? No forma átomos, mientras que aquí sí. Aquí sí tenemos desde una solución acuosa, llegamos hasta átomos, o sea, sí es un atomizador. Mientras que el otro solamente tal vez un nebulizador, si podríamos llamarlo de esa forma. Cualquier cosa que afecte la formación de átomos en estado fundamental y gaseoso se constituye en una interferencia química. Entonces hay varias partes de este proceso en donde podría haber fallas. Por ejemplo, si el compuesto que se forma no es fácilmente volatilizable, o sea, no es fácil de llevarlo de su estado sólido al estado gaseoso, eso se constituye en una interferencia. Y pues veremos que es una interferencia llamada formación de compuestos poco volátiles. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos metales, habíamos visto que una forma de lidiar con los metales que formaban tal vez óxidos poco volátiles
era formar unos hidruros, y ese es uno de los métodos de atomización, el generador de hidruros. Entonces, esa fue una de las primeras evidencias que tuvimos para saber que si el compuesto que yo tengo es difícil de evaporar, pues la técnica de absorción atómica no es muy eficiente. Entonces, esa es una interferencia. Una interferencia muy común y que es difícil de lidiar es la ionización. Entonces, en lugar de tener átomos en estado fundamental, pues que a veces se pone, otras veces no, pero bueno, digamos que el estado fundamental es sin carga, ¿no? Entonces, en lugar de tener átomos así, tenemos iones. El problema es que estos iones no forman compuestos, digo, no absorben radiación lo mismo que hace esto, ¿no? Entonces, las líneas son diferentes y la intensidad de la radiación también. Entonces, el objetivo es este, pero es posible que en la misma llama o en el mismo horno de grafito o en el generador que tengamos de átomos, una fracción de los átomos esté en forma de iones. Entonces, este proceso de ionización se constituiría también en una interferencia química. Para el sodio, pues sería el caso de la formación de iones sodio en la llama, ¿no? Y esto también puede ser una interferencia. También podría ser que este compuesto forme otros diferentes al original, por ejemplo, un óxido. Entonces, la formación de moléculas en lugar de átomos libres también es una interferencia química. Entonces, cualquier cosa que afecte la concentración de átomos en estado fundamental sin carga y gaseoso se constituye en una interferencia química. En el documento pues les voy a mostrar algunas de las más importantes y las técnicas por medio de las cuales se minimiza su efecto. Entonces, la primera es esta, formación de compuestos poco volátiles. Si no es posible obtener esa molécula en su forma gaseosa, pues menos va a ser posible obtener átomos en estado gaseoso. Entonces, si hay formación de compuestos poco volátiles, la concentración de átomos en la llama va a ser muy baja, por lo tanto es necesario resolverlo. La principal forma de hacerlo es utilizando algo que evite que ese compuesto se forme en la llama o que el compuesto que es poco volátil se forme. Por ejemplo, aquí en el texto se habla del calcio. En el análisis de calcio hay un par de aniones que afectan el análisis. Uno de ellos es el sulfato. Si el sulfato está presente en la muestra, se forma sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio que se forma antes es poco volátil, o sea, esto requiere una alta temperatura. Para pasar el sulfato de calcio de su fase sólida a su fase gaseosa, se necesita una muy alta temperatura. Por lo tanto, el sulfato se constituye en una interferencia química para el análisis de calcio. Lo mismo sucede con el fosfato. Si en mi muestra hay iones fosfato, el fosfato de calcio que se puede formar se constituiría en una interferencia, porque ese fosfato de calcio no es volátil, es difícil de volatilizar. Entonces, digamos que la primera medida para tratar de lidiar con los compuestos poco volátiles es la que les acabo de señalar, aumentar la temperatura. Entonces yo podría, en lugar de tener una llama de una temperatura normal, digamos 1400 grados Celsius, puedo tener una llama más caliente. Entonces, ir a una llama más caliente es una forma de lidiar con la formación de compuestos no volátiles. En cuanto a cómo se obtiene una llama más caliente, pues básicamente es cambiando el aire, cambiándolo por óxido nitroso. El óxido nitroso con los combustibles como acetileno da una temperatura de llama mucho más alta, de alrededor de 500 grados Celsius más que una llama que utiliza aire como auxiliar de la combustión. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Lo otro que se puede hacer es evitar que se forme el compuesto inicialmente, es decir, no catalizar la evaporación, sino evitar simplemente llegar a este compuesto. Eso se puede lograr de dos formas. Una podría ser
algo que reaccione con estos, preferentemente. Es decir, que los bloquee o que los acompleje para evitar que reaccionen con esto. Esta sería una de las formas. Y eso se conoce como, aquí está más abajito, un agente liberador. Aquí está, el texto lo está buscando. Entonces, un agente liberador, esto es algo que reacciona o que, pongámoslo así, que reacciona con la interferencia. En este caso es un anión, pongámoslo con el anión interferente. Entonces, por ejemplo, si yo adiciono algo que reaccione con el sulfato, evitando que ese sulfato reaccione con el calcio. Eso es un agente liberador, porque lo que estoy haciendo es atacando este, ¿no? Evitando que el sulfato o el fosfato reaccionen con el calcio. Uno de los compuestos que se utiliza como liberadores son los óxidos de lantano. El óxido de lantano lo que hace es que el lantano reacciona con el sulfato, produciendo pues el sulfato de lantano. Eso sería 2 acá y 3 acá. Entonces, el lantano es un agente liberador. Yo puedo adicionarlo a mi muestra de forma que cuando llegue el momento de la formación del sulfato, el sulfato que se forma es el de lantano y no el de calcio. Entonces, si estoy haciendo análisis de calcio, a mi muestra yo le adiciono óxido de lantano para que cuando el proceso que se va a llevar a cabo en la llama ocurra, no se forme sulfato de calcio, pues porque el sulfato no va a estar disponible debido a que se combinó con el lantano. Lo mismo que se aplica para el estroncio, pero el óxido de lantano es el principal agente liberador usado, o sea, el Na2O3. Este es un agente liberador. Y se llama así porque lo que hace es reaccionar con la interferencia. Ahora, la otra forma de minimizar la interferencia por aniones como el sulfato y el fosfato es hacer que algo reaccione con el calcio, evitando que el sulfato lo haga. Eso, por ejemplo, se puede hacer utilizando EDTA. Ustedes pues saben, recuerdan el curso de química analítica, que el EDTA reacciona con aniones, perdón, con cationes como el calcio, el magnesio, hierro, otros, formando complejos. Este complejo es volátil. O sea, yo puedo en la llama fácilmente tomar el complejo del ETA con el calcio y llevarlo a su forma gaseosa y en la llama simplemente se disocia. Entonces, lo que estoy haciendo es bloqueando el calcio para que forme un complejo, evitando que se mezcle o que reaccione con el sulfato. Entonces, esas son las dos formas. Reaccionando con la interferencia, para que no esté disponible para el analito. O la otra forma es reaccionar el analito con algo que forme un compuesto que sí es volátil para que el sulfato no pueda reaccionar. Entonces, las condiciones, digamos, químicas acá son que la constante de formación de este sulfato sea más alta que la del sulfato de sodio, para el caso de un agente protector. O que la constante de formación de este complejo sea mayor que la de la reacción entre el calcio y el sulfato. O sea, hay una competencia química entre ellos. Entonces, la adición de complejos como esto se conoce como la adición de un agente protector. Entonces, el EDTA es un agente protector porque reacciona con el analito evitando que se combine con la interferencia. Y ese EDTA con el calcio, ese complejo, sí es volátil. Entonces, aquí pues, en el texto hay mencionados otro par de acomplejantes, ¿cierto? La ETA, la 8-hidroxiquinolina y el APTC, la amonio del ácido que está el nombre, ¿no? Esos son los tres principales agentes protectores y su función es la misma. Lo que hacen es reaccionar con el analito formando especies que son estables, pero a la vez son volátiles. Entonces, ¿cómo lidiar con compuestos poco volátiles que se pueden formar? Hay tres formas. La primera, una llama más caliente.
La segunda es utilizar un agente liberador, como el óxido de lantano. Y la tercera es utilizar un agente protector. El nombre pues, de protector sugiere que lo que está haciendo es tomando el analito, protegiéndolo de la reacción con la interferencia. En los análisis de calcio, magnesio en suelos, por ejemplo, es común adicionar a los patrones y a las muestras concentraciones como entre el 0.5 y 1% de óxido de lantano. Entonces, la razón es para evitar la interferencia de formación de compuestos poco volátiles. Entonces, esta es la forma de lidiar con eso. Ahora, el siguiente tipo de interferencia se conoce como la formación de un equilibrio de disociación. Esto implica que cuando la molécula se parta en átomos, el proceso pueda ser reversible, y eso es lo que muestra aquí esta reacción. Recuerden que este es el paso, ¿no? Esto es todo en la fase gaseosa, esto ocurre en la llama. La molécula que tiene mi analito se debe romper para originar, pues, esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Yo quiero átomos en estado gaseoso y fundamental, libres. Entonces, si en lugar de que esta sea una reacción irreversible, hay un equilibrio, entonces tenemos una interferencia, porque se están formando en la llama o están persistiendo también moléculas de mi analito. Eso hace que la concentración de este disminuya. Las razones pues, por las que se producen ese tipo de interferencias pues, son varias, pero básicamente están ligadas a la naturaleza del analito. Hay elementos que tienen mucha más tendencia a formar óxidos en la llama que no, a ver, óxidos en la llama que no se pueden disociar fácilmente. Entonces recuerden que la presencia de las moléculas en la llama tiene dos efectos. Uno, pues disminuye la concentración porque están secuestrando parte de los átomos que deberían estar libres. Y la otra es que recuerden que las bandas de absorción de los compuestos normalmente son bandas anchas que se pueden superponer con las líneas elementales. Entonces, se constituye también como una especie de interferencia espectral. Es decir, interferencia química porque disminuye la concentración de átomos libres y es una interferencia espectral porque la formación de moléculas como el óxido o como el hidróxido produce bandas de absorción anchas que interfieren con la medida de la absorbancia. ¿Cómo normalmente se lidia con esto? Pues de nuevo, la principal forma es tratar de modificar la temperatura. Aquí pues hay una descripción, dice, por ejemplo, los óxidos de los elementos alcalino-térreos, calcio, magnesio, son estables, los óxidos, y la energía de disociación es de más de 5 electronvolts. O sea, la energía necesaria para romper ese óxido es alta. Las bandas moleculares que se producen se constituyen una característica importante de los espectros, lo que les decía. Estas moléculas producen bandas que son. Entonces, lo que sucede es que a temperaturas altas, y vamos acá, estas bandas son más intensas que las líneas de los átomos o iones. Es decir, que a una temperatura alta, la interferencia por que no haya una disociación completa es mucho más evidente. Los óxidos e hidróxidos de los metales alcalinos se disocian mucho más fácilmente, por lo que las intensidades de las líneas de los elementos son elevadas incluso a temperaturas bajas. Entonces, estamos hablando de comparar, por ejemplo, un óxido como este de un óxido como este. Estos óxidos son más difíciles de disociar que estos. Por eso, normalmente, estos, como el calcio y el magnesio, se analizan con llamas más calientes. Entonces, se usa óxido nitroso en la llama. Mientras que para metales alcalinos como este, como el sodio, se utilizan llamas en las que el aire es el soporte. Entonces, de nuevo, para evitar el impacto o minimizar el impacto de la formación de moléculas en la llama, porque la disociación no es completa, la forma de modificarlo es controlando la temperatura de la llama. Entonces, la temperatura de la llama juega un papel muy importante. Pero, y aquí viene el pero de la temperatura elevada de la llama, y es esto. Una temperatura más elevada de la llama puede dar lugar a que haya una extensión más alta de la reacción de ionización. ¿De acuerdo? Ionización básicamente es que mi átomo en la llama
está perdiendo electrones y se está convirtiendo en un catión. Y la presencia de este disminuye la concentración de átomos en estado fundamental y hace pues que el espectro sea diferente, porque el ion afecta, tiene un espectro de absorción diferente al átomo original. Entonces, esto normalmente está catalizado o es más alto a alta temperatura. A alta temperatura es más común encontrar iones. Entonces, miren el predicamento en el que estamos. Para minimizar el efecto de las dos anteriores, que eran la formación de compuestos poco volátiles y los equilibrios de disociación, yo debo aumentar la temperatura de la llama. Pero cuando aumento la temperatura de la llama, también estoy aumentando la cantidad de iones que se puedan producir en la llama. Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio o pues hacer uso de una estrategia que consiste en suministrar en la llama electrones. Esos compuestos que son capaces de suministrar electrones en la llama se conocen como supresores de ionización. El supresor de ionización más comúnmente usado es el cloruro de potasio. El cloruro de potasio es un metal, es de un metal alcalino y en la llama fácilmente yo puedo primero evaporarlo. Esto ocurre a una energía de ionización baja. Y luego disociarlo, pero el proceso continúa hasta la formación de el ion. Entonces, este proceso es un proceso que ocurre muy rápido en la llama y no necesita una temperatura tan elevada. Por lo tanto, si yo a mi muestra le adiciono cloruro de potasio, en la llama voy a tener una cantidad alta de electrones. Estos electrones estarán libres en la llama. Entonces, ¿eso por qué es bueno? Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo análisis de calcio. Recuerden que el calcio debe llegar primero, pues formará, no sé, supongamos que un cloruro sólido, ¿no? Y luego en la llama se evapora y luego el proceso seguiría a la ionización, ¿no? Tengo calcio en estado. Pero una porción del calcio también podría formar iones, ¿no? Y liberar estos dos electrones. A ver, aquí me toca borrar. Digamos que libera estos dos electrones. Pero recuerden, lo que yo quiero es impedir la formación de este catión. Entonces aquí es simple porque observen que en la llama hay electrones. Esos electrones fueron producidos a partir del potasio. Entonces estos electrones lo que van a hacer es desplazar este equilibrio hacia acá. Los electrones libres en la llama que fueron producidos por el potasio o a partir del potasio van a servir para que se combinen con los posibles iones de calcio que se están formando en la llama y regresarlos al estado fundamental. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es devolver el equilibrio. Tal vez pues, sea mucho más... verlo de esta forma. Los electrones necesarios para llevar esos iones de calcio a su estado fundamental otra vez son suministrados por el potasio. Entonces, a mi muestra, yo le adicionaría desde el comienzo potasio para disminuir el efecto de la ionización. Entonces, en este caso, estoy utilizando un supresor de ionización. Entonces, por ejemplo, si hacemos un resumen del análisis de calcio, voy a hacer aquí en este documento aparte, para análisis de calcio. Primero, el calcio puede formar compuestos no volátiles. Entonces, yo a mi muestra, para lidiar con los compuestos no volátiles, yo tengo que adicionarle óxido de lantano, no de aluminio, lantano.
Entonces, el propósito del óxido de lantano es formar, es un agente, ¿recuerdan? Un agente protector o liberador. ¿Cuál es de los dos? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién está? Es un agente liberador. Recuerden que el agente protector es el que se combina con el analito, mientras que el liberador es el que reacciona con la interferencia. Bueno, entonces, le agregaría óxido de lantano para evitar eso. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues utilizo una llama que sea de acetileno con óxido nitroso, que es una llama más caliente, ¿cierto? Eso mejora la sensibilidad y también mejora la sensibilidad, de hecho, porque evapora más cantidad de calcio, ¿no? Pero el problema es que la utilización de una llama más caliente puede hacer que la ionización sea más fuerte. Entonces, ¿qué debo hacer también? Adicionar KCl. Entonces, óxido de lantano, ¿con qué propósito? Es un agente liberador. ¿Y con qué propósito le agrego KCl? Este es un supresor de ionización. No sé si algunos ya tuvieron o están o estarán en el curso de análisis industriales o productos industriales. En esos cursos se hace análisis de suelos. Entonces, cuando consulten el método de análisis de suelos para calcio, por ejemplo, van a ver que a los patrones y a la muestra se les agrega óxido de lantano y KCl. Ahora ya sabemos por qué. El óxido de lantano para evitar que se formen compuestos como el sulfato de calcio o el fosfato de calcio. Y el KCl es para evitar que se formen iones de calcio en la llama. Entonces, aquí, analizando las interferencias, podemos definir cuáles son los pasos o las modificaciones o las condiciones en las cuales se debe llevar a cabo el análisis con el fin de que esas interferencias espectrales o químicas tengan menos efecto en la concentración o en el análisis que estamos haciendo. Entonces, estas son en esencia las interferencias que se pueden presentar. Son interferencias espectrales o interferencias de fondo, que son que se llaman así porque son las que interfieren en la medida de la absorbancia. Hay otras cosas diferentes al analito que absorben. El otro grupo son las interferencias químicas. Las interferencias químicas son las que evitan o minimizan la cantidad de átomos gaseosos en la llama, en estado fundamental. Y puede ser formación de compuestos no volátiles, porque esos afectan este paso, el paso de la vaporización de la molécula. La otra es formación de compuestos que no se puedan disociar o los equilibrios de disociación. Y la otra es cuando se forman iones, cationes en este caso los metales. Entonces, para cada uno de ellos, las principales formas de lidiar con las interferencias químicas es con la llama y con la adición de elementos o compuestos liberadores o protectores, para el caso de evitar la formación de compuestos no volátiles, y la adición de supresores de ionización. El más usado de todos es el KCl, para evitar o minimizar la cantidad de átomos que se ionicen en la llama. Esta sería la última parte de las interferencias. ¿Qué preguntas tienes sobre esto? Hugo, yo lo escuché por ahí ahora, todavía está. Preguntas que tengan. Se nos fue. Usted había dicho que habían como varios agentes protectores. Sí. Y uno cómo sabe, pues, como cuál usar o cuál sería mejor en un caso. Bueno, normalmente los complejos de coordinación tienen constantes de formación. Entonces, hay información bibliográfica de cuál es la constante de formación de cada complejo. Entonces, seguramente, pues la mejor forma de hacerlo sería ir y mirar tablas, si su metal es, por ejemplo, calcio, ir y comparar el complejo con cada uno de esos tres agentes protectores y mirar cuál de esos tres es más estable, es decir, cuál tiene, por ejemplo, una constante de formación más alta. Eso significa que la reacción es más rápida y es más completa, es decir, que más cantidad de moles de esos, más moles de los
analitos están formando ese complejo. Entonces, la selección de cuál de los agentes protectores usar depende de qué tan estable sea el complejo que forma. Cada uno de ellos con su analito. Entonces, usted escogería el que forma el complejo más estable. Listo, profe. Gracias. Bien, en la siguiente parte yo quiero comenzar con un análisis o con la planeación de un análisis químico. Vamos a hacer eso. Voy a poner aquí incluso un título. Planeación del análisis. Es importante primero, antes de ir al equipo, hacer una buena planificación de ese análisis. Y esa planificación básicamente se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa es la preparación de los patrones. ¿Cuántos patrones y dentro de qué concentraciones vamos a prepararlos? Recuerden que el análisis por absorción atómica está casi que limitado a análisis cuantitativo. La identificación de cuáles metales hay en una muestra no es práctico por absorción atómica, porque eso implicaría montar en el equipo la lámpara de calcio, prender la llama y aspirar la muestra y mirar si tiene señal o no de calcio. Luego cambiar la lámpara por otro elemento, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos pasos implica optimizar todas las condiciones como flujo, altura del quemador, mezcla de los gases, intensidad de la lámpara, todo eso para cada metal. O sea, no es un proceso que realmente se haga en laboratorio. O sea, es la forma en que a mí se me ocurriría hacerlo, pero realmente nadie usa absorción atómica para hacer un dispositivo. Entonces, preparar los patrones. Segundo, preparación de la muestra. Bueno, incluso esos dos primeros pueden hacerse paralelos o uno primero y después el otro. No hay realmente... el tercero, la medición instrumental. Y el cuarto es el procesamiento de los datos. Entonces, la idea es que vamos a ir paso a paso en cada uno de esas fases para planear un análisis particular. Algunos pues notaron que yo pues subí por ahí un software que es un simulador para absorción atómica. Realmente es algo demasiado simple. Alguien podría decir, no, eso no tiene ninguna validez, pero me parece muy didáctico porque muestra las variables principales que se deben operar cuando se maneja un equipo de absorción atómica. Ya por las particularidades, pues eso sí depende del modelo particular y los fabricantes pues tienen sus diferentes softwares y diferentes formas de hacer las cosas. Ya pues eso sí es específico de cada uno. Bien, entonces para el caso particular vamos a planificar cómo hacer un análisis de hierro en un mineral. Y vamos con el primer paso. Cómo preparar los patrones. Bien, para preparar los patrones debemos tener en cuenta algo, ¿no? Recuerden que la ley de Beer es básicamente esta, ¿no? Y que lo que me define la relación entre la absorbancia y la concentración, que es lo que finalmente voy a obtener en la curva de calibración, ¿no? Recuerden que el propósito es obtener una curva de calibración, es la absortividad específica. Esto. Recuerden que ese valor depende de cada analito. La absortividad específica del hierro es diferente de la del calcio, diferente de la del magnesio, del manganeso, de cada elemento. Algunos tienen una mayor sensibilidad que otros. Entonces, no hay una regla general que me diga prepare patrones dentro de este rango de concentraciones. Porque si yo conozco la absortividad específica o molar, yo podría, por medio de esta ecuación, definir el rango de concentraciones. Recuerden que en general para que las relaciones sean lineales, no sé si lo recuerdan, la absorbancia de esos patrones debe estar en un rango más o menos entre 0.2 y 0.8 de absorbancia. Esto sale del análisis matemático
de la relación entre la transmitancia y la absorbancia. No sé si lo recuerdan, más o menos o no. O al menos recuerdan algo que hay un rango dentro del cual, en teoría, la relación es lineal. Bueno, si no lo recuerdan, pueden por ahí eh, devolverse un poco a sus apuntes de análisis instrumental. Pero bueno, ese es el objetivo. Preparar patrones que den absorbancias entre punto 2 y punto 8. ¿Por qué? Porque ese es el rango lineal. Este es un rango teórico, ¿no? Lo que no implica que haya analitos que pueden tener una linealidad más allá de punto 8 o por debajo de punto 2. Lo que usualmente ocurre es esto, y es que si yo tengo una curva de calibración, cuando tengo absorbancias entre 0, digamos, y 0.8, la relación puede ser lineal. Digamos que punto 8 es por acá, ¿no? Y usualmente lo que sucede después de punto 8 es que ya no es lineal, es como así, hay un decaimiento. Entonces, absorbancias grandes como de 1 o más normalmente no dan relaciones lineales entre absorbancia y concentración. Entonces, por eso, pues experimentalmente se debería tratar de encontrar cuál es la concentración máxima que yo voy a usar. Entonces, esa concentración máxima me debería dar una absorbancia de 0.8. Digamos que ese es el primer parámetro que yo debo observar a la hora de preparar mis patrones. Debo encontrar cuál es la concentración más alta que debo preparar de forma que la absorbancia de esa concentración sea 0.8 máximo. Cuando ya define la concentración máxima, entonces preparo mis patrones hacia abajo, es decir, concentraciones más bajas que la máxima. Entonces, para nuestro caso, vamos a determinar cuál es la concentración máxima para el análisis de hierro. ¿Cómo tomar esa decisión? Deberíamos conocer la absortividad molar o la absortividad específica, o usar algún tipo de correlación entre absorbancia y concentración. Para el caso de los equipos de absorción atómica, hay documentación disponible de los fabricantes de los instrumentos que me pueden servir para eso. Entonces, no sé si se dieron cuenta también que yo en la plataforma, les voy a mostrar, en la parte de absorción atómica, puse unos documentos que se llaman condiciones de análisis por elemento. Están tanto para forma de grafito como para llama. Entonces vamos a usar este, porque el análisis que vamos a planificar es para hierro por llama. Entonces aquí está, este documento contiene las condiciones de medición para cada elemento que se puede analizar con este equipo particular cuando se utiliza un atomizador de llama. Los elementos que se pueden analizar están aquí listados. Entonces miren que más o menos son, a ver, según esto son 44. Sin embargo, hay algunos repetidos. Por ejemplo, el calcio está, calcio 1 y 2. La diferencia está en qué llama se usa. La 1 creo que es para aire y la 2 es para óxido nitroso. Entonces eso resta uno más de la cantidad. Por acá hay otro también, por ejemplo, plomo 1 y 2. Tenemos estaño 1, 2, 3, 4. O sea que son como 30 y pico de elementos que se pueden analizar por absorción atómica de llama. Vamos a buscar específicamente el que es de nuestro interés, que es el hierro. Y aquí está hojita guía para hierro. Entonces, este fabricante nos dice varias cosas, condiciones o mediciones o condiciones instrumentales, aquí están. Para allá, antes, después. Ya, aquí está. Dice, condiciones de medida, corriente de la lámpara, 12 miliamperes o 0, ¿cierto? 12 miliamperes o 400. Y está la altura del quemador, 7 milímetros, la longitud de onda primaria, que es de 248.8, el ancho de banda de monocromador. Y observen aquí algo importante. Aquí tenemos que dice modo de iluminación y tenemos básicamente dos. Esto
¿Alguien se atreve a adivinar qué significa esto? PGCD. El D2 es deuterio. Y esto de acá ya lo hemos visto también, el SR. Entonces, básicamente, lo que nos está sugiriendo el fabricante es que hay dos formas de operar el hierro. Uno, cuando se hace background correction, corrección de fondo usando lámpara de deuterio. O cuando se hace corrección de fondo usando el método de autoinversión, que era self reverse, ¿recuerdan? Entonces, dependiendo de cuál sea el método de corrección de fondo, tenemos dos sensibilidades diferentes. Lo que realmente nos interesa es esto. Nos está mostrando una curva de calibración para el hierro cuando el método de corrección de fondo es el de deuterio. Cuando ese es el caso, observen que aquí está la curva de calibración, que es una línea recta. Tenemos tres patrones desde punto 5, 1 y 2 y sus respectivas absorbancias. Entonces, con esto nosotros podríamos extrapolar y decir cuál es la máxima concentración de hierro que debemos preparar. Por ejemplo, si lo hacemos así rápidamente, una concentración de 2 partes por millón me da una absorbancia de 0.2285. Esto es así a grandes rasgos como la cuarta parte de 0.8. O sea que esta concentración podría ser 4 veces más grande para que dé una absorbancia más o menos de 0.8. Nuestro patrón más concentrado podría ser, por ejemplo, de 8, de acuerdo a esto. Ahora, si no usamos método de corrección de fondo de lámpara de deuterio, sino el de autoinversión, aquí está, la sensibilidad es diferente. Observen que el mismo patrón de 2, en lugar de dar 0.22, está dando 0.125. Entonces, la sensibilidad también depende, no solo de la llama, sino que también depende del método de corrección de fondo que estemos usando. Vamos a suponer que el equipo que vamos a usar va a utilizar esto. Si ustedes ya están o van a operar el equipo y saben cuál es el método mejor, pues, y el equipo tiene los dos, listo, entonces usemos el más sencillo, sería seguramente el de corrección de fondo con lámpara de deuterio. La razón por la que estoy escogiendo este es una razón bastante sesgada, ¿no? Y es que el software que vamos a usar para simular tiene una sensibilidad de más o menos 0.05 en la pendiente. Entonces, eso fue lo que me dio sacando datos del software y haciendo la gráfica como 0.05, o sea que es cercano a 0.06. Entonces, no sé si es que el software no es tan ¿cómo lo diría? Avanzado como para que yo pueda seleccionar el método de corrección de fondo. Realmente es una ventanita sencilla donde se muestra el gas, la lámpara, la llama y la absorbancia y ya, eso es todo. Entonces, vamos a usar esto. ¿Qué vamos a usar de ahí? Este dato, el último. O la pendiente, o podemos usar esto que el coeficiente de correlación parece muy lineal, parece muy cercano a 1. Pero vamos a usar el hecho de que una solución de 2 partes por millón da una absorbancia de 0.125.6. Ese es el dato que necesitamos para planificar nuestros patrones. Entonces, tenemos que una concentración de 2 miligramos por litro nos está dando una absorbancia de 0.1256. Ese es el dato que vamos a usar para planificar nuestros patrones. Entonces, el primer paso es determinar cuál es la concentración más alta que vamos a usar. Y vamos a usar simplemente el hecho de que la ley de Vida es constante, es decir, la absorbancia es igual a esto. Y acá tenemos que la absorbancia sobre concentración es ABC. Y entre dos soluciones que se estén analizando en el mismo equipo, el mismo analito, esto nos lleva al hecho de que cada absorbancia sobre su concentración es proporcional a otra absorbancia sobre su concentración. Y de ahí, pues simplemente uno puede ser el valor conocido y dos el desconocido, o al contrario, supongamos que este va a ser el caso, ¿no? Tenemos absorbancia 1 y concentración 1 de sus valores. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos averiguar cuál es la concentración que nos va a dar una absorbancia de 0,8. Y para eso vamos a usar esos datos que hay ahí. Pero repasando acá tendríamos que la absorbancia 1 es 0,2
0.1256 sobre la concentración 1, que es 2 miligramos por litro, será igual a la absorbancia 2, que es 0.8, sobre la concentración 2, que no sabemos cuánto es. Y de allí, pues, simplemente despejamos la concentración 2. Ahora, la concentración 2 sería 0.8 por 2 miligramos por litro. Y esto dividido por la absorbancia 1. Y de acá calculamos esa concentración. Vamos a ver, una calculadora por ahí. Una por acá. 0.8 por 2 por 0.1256. Entonces esto me da que la concentración debería ser de 12,8 miligramos por litro. Entonces, esto nos fija la concentración más alta del patrón más concentrado, ¿no? Porque recuerden que el patrón más concentrado es el que da la absorbancia mayor también, ¿no? Entonces, este paso fue simplemente usar esta referencia del equipo. Voy a volver a mostrárselas. ¿Sí? En el equipo para hierro vimos en el manual, esto se llama el cookbook, como hierro de cocina del equipo, decía que una concentración de 2 partes por millón da una absorbancia de 0.1256. Y con eso, pues utilizando esta relación de absorbancias y concentraciones, encontramos que la concentración máxima debe ser de 12,8. Bueno, realmente con el decimal, pues no, yo simplemente voy a decir mi concentración máxima va a ser 12. Pues está cercano a 12.8, pero pues 12 es un número más bonito, me parece a mí, ¿no? En lugar de ese decimal ahí raro. Porque seguramente a la hora de hacer las diluciones y esas cosas nos van a dar volúmenes de los que no contamos materiales para medirlos, ¿no? Por ejemplo, 5,4 mililitros, eso no se puede medir exactamente. 5 sí, pero 5,4 no. Entonces, nuestra concentración máxima va a ser 2. Ahora, tengo que definir cuántos patrones voy a preparar. ¿Cuántos patrones creen ustedes que sean adecuados para una curva de calibración? ¿6? Sí, ¿6? Bueno, por aquí hay 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 6 o 7 dice Angie, listo. Bueno, me gusta 6. Incluso hasta 4 lo aceptaría, pero mínimo 3, ¿no? Vamos a suponer que vamos a preparar 6 patrones. Y me gusta 6 porque 6 es un divisor de 12. ¿Sí? Entonces, eso me parece bueno. ¿Por qué? Porque si yo divido 12 miligramos por litro entre 6, eso me da 2 miligramos por litro. Significa que cada patrón, si los quiero espaciados uniformemente en concentración, debe ser incrementos de 2. Eso significa que el patrón 1 va a ser de 2 miligramos por litro. El patrón 2 va a ser de 4 miligramos por litro, ¿no? Incrementos de 2 en 2, ¿no? El patrón 3 va a ser de 6 miligramos por litro. El patrón 4 va a ser de 8 miligramos por litro. El patrón 5 va a ser de 10 miligramos por litro. Y el último patrón más concentrado va a ser de 12 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces vamos a preparar 6 patrones. Y miren que ya tenemos definidas 2 cosas. Primero, cuántos. Y segundo, dentro de qué concentraciones, ¿no? Dentro de ese rango. Seguramente las absorbancias van a estar dentro del rango entre 0.2 y 0.8. Pero recuerden que lo que nos da el equipo es una guía. No garantiza que todos esos patrones van a quedar dentro de una relación lineal o que las absorbancias realmente van a estar en 0.8, pueden estar más arriba o un poco más abajo. Porque normalmente las condiciones que nos dan el fabricante son sus condiciones óptimas. Y es posible que las nuestras sean mejores o peores que las de ellos. Cuando escribieron ese manual y sacaron todos esos datos, ellos optimizaron su equipo o sus equipos, no sé si esto será el resultado estadístico de varios equipos,
Y pues decidieron, estas condiciones nos dan esta curva de calibración. Entonces eso depende del quemador, del ancho del quemador, del flujo de combustible, de qué altura está el quemador cuando se tomó el análisis, del estado de la lámpara, si tenía varias horas de uso, si estaba nueva, de si la lámpara de deuterio estaba funcionando bien, si la lámpara tiene también sistema de autoinversión, porque eso, el sistema de autoinversión no lo tienen para lámparas. Entonces, esto es simplemente una guía. Ya nosotros iremos al laboratorio, usaremos nuestro equipo y encontraremos las condiciones óptimas para nosotros. Y esas condiciones puede ser que nos den una curva de calibración con absorbancias más altas o más bajas. E incluso puede ser que esta semana hicimos esos 6 patrones y los pasamos por el equipo y obtuvimos una curva de calibración con determinada pendiente. Y dentro de 2 semanas volvemos a hacer otro análisis de hierro con los mismos patrones, los mismos, ni siquiera otros, porque los pudimos guardar porque sobró algo, y las absorbancias van a ser diferentes. Entonces, depende de varios y muchas variables que hacen que no sea muy repetible de uno a otro la medición. Entonces, esto es solamente una guía. Bueno, definimos cuántos patrones, 6, y es dentro de esos rangos. Ahora, ¿cómo preparar los patrones? Ahora sí vamos a definir la preparación de esos patrones. La forma más común de preparar patrones es por dilución de soluciones concentradas. Entonces, lo que debemos tener es una solución de partida. Esa solución de partida es una solución concentrada. Normalmente, las concentraciones o las soluciones de partida son soluciones de concentraciones como de 1000 partes por millón o algo como eso. Y tenemos varias opciones. Por ejemplo, hay unas soluciones, ¿cuál es el nombre comercial de eso? Unas soluciones stock o una solución titrisol, digamos que son nombres comerciales. Es decir, son soluciones que ya están preparadas y ustedes simplemente las compran. A ver, miremos si, por ejemplo, hay soluciones de ese tipo para ver, Sigma es un fabricante, Sigma Radich, Iron Stock Solution. A ver, por ejemplo, ellos venden una solución de hierro, eso será así, no, esto es polvo, esta es otra, la voy a adicionar así. Podemos también tener el metal puro, por ejemplo, esta es información del metal puro. Dicen que nos venden hierro, como el polvito, polvo, de un diámetro de partícula menor a 10 micras con una pureza del 99.9% o mayor al 99.9% y sirve para el análisis de trazas de metal. Entonces podemos tener o preparar la solución a partir de hierro en polvo. La otra es comprarla ya hecha y esa es la que yo estoy tratando de buscar. A ver, normalmente son de 1000 partes por millón, a ver si de pronto con eso podemos encontrar información al respecto. No, carbón, no parece. Vamos a ver si podemos encontrarlo con Iron Photon. Absorption. Sí, aquí está. Estándar de hierro para Atomic Absorption Spectrometry. Aquí está. Vamos a verlo. Entonces dice que la solución es de 1000 miligramos por litro en ácido nítrico. ¿Sí? Y está 250 mililitros de la solución cuestan $33. Entonces podríamos disponer en nuestro laboratorio de una solución estándar ya de 1000 partes por millón de hierro. Nosotros allá en la escuela clínica tenemos soluciones stock de estas. Ya están listas, están preparadas. Pero pues no vamos a tomar el camino fácil esta vez. Entonces tenemos, se puede preparar la solución de partida ya preparada o prepararla a partir del metal, simplemente tomando el metal, disolviendo en ácido y luego aforando un volumen conocido. O la otra forma es a partir de una sal.
de una sal del metal. Para el hierro, la sal que normalmente se usa se llama sulfato ferroso amoniacal o FAS, o de la sigla en español, sulfato ferroso amoniacal. Y el sulfato ferroso amoniacal es una sal, a ver, este sería ferrous, hexahidratado, sí, aquí está. Esta página se va a morir. Vemos que no. Bueno, ahí está. Entonces aquí está el sulfato ferroso amoniacal. Dice que aquí hay varios para reactivo, para análisis de trazas. Aquí está. 99.997 o uno del 99%. Seguramente habrá una diferencia importante en precio. Por ejemplo, el de 99% cuestan 100 gramos, $42. O el del 99.997, 5 gramos cuestan 43. O sea que es más o menos el mismo precio, pero este es por 100 gramos y este es por 5 gramos. O sea que este es 5 veces, no, 20 veces más caro, ¿no? Bueno, entonces depende de nuestro presupuesto. Vamos a usar el barato, ¿no? El sulfato ferroso amoniacal del 99%. Yo con eso estoy feliz. Entonces, esta es la fórmula molecular. Hay solamente un átomo de hierro por cada mol de esto y su masa molar es de 392,14. Entonces, eso sí lo necesitamos. 392,14 gramos por mol viene al 99%. Y su fórmula tiene solamente una mol de hierro. Bueno, eso es todo lo que necesitamos para preparar o para planificar esa solución. Entonces, el siguiente paso es listo. Entonces, vamos a preparar nuestra solución de 1000 partes por millón. Vamos a preparar 1000 miligramos por litro de hierro. Cuando vamos a preparar una solución, recuerden que aparte de la concentración, hay que definir cuánto volumen vamos a preparar de esa solución. Y el volumen que se va a preparar, pues depende de para qué se vaya a usar. Si vamos a preparar varios patrones, pero recuerden que esos patrones están como hasta 12 miligramos por litro, y vamos a probar una de 1000, o sea que la dilución va a ser grandísima, como de 100 veces. O sea que tal vez el volumen que necesitemos de esta solución concentrada no sea tan grande. De hecho, tal vez necesitemos preparar una solución intermedia, porque hacer la dilución directamente desde 1000 partes por millón a 2, por ejemplo, implica una dilución de 500 veces, y eso implica medir una alícuota muy pequeña y un volumen muy grande, o sea que tal vez esta sea una dilución sucesiva, no una dilución en un solo paso. Entonces vamos a definir un volumen de solución estándar. Supongamos que vamos a preparar 100 mililitros. Pues escogí 100 con base en que hay matrices volumétricos de 100, porque el método de preparación será pesar la sal, diluirla en agua, aforarla a un volumen determinado y listo, quedó la solución preparada. Entonces, 100 mililitros es el volumen. ¿Por qué? Es posible que después nos demos cuenta que 100 era muy poquito y tengamos que volver de pronto a recalcular. Cuando estamos haciendo la planeación del análisis, a veces es como ensayar volúmenes hasta que estemos contentos con el resultado. Bueno, entonces, esta es la solución patrón. Prepararemos una solución concentrada de 1000 partes por millón, 100 mililitros, a partir de sulfato ferroso amoniacal. Entonces, pues el cálculo, la estequiometría, cálculos en reacción, ¿no? Por el volumen, 0.1 litros, ¿no? Aquí ya tendríamos miligramos de hierro. Ahora, nosotros no vamos a pesar hierro, pesamos es sulfato ferroso amoniacal, del cual 392,14 gramos del sulfato ferroso amoniacal contienen una mol de hierro, y una mol de hierro pesa 55,847 gramos. A ver, yo indico que no me falle la memoria. Bien, sí, 55,847. Pero nosotros no vamos a preparar sulfato ferroso amoniacal, o no vamos a pesar sulfato ferroso amoniacal puro,
sino al 99%. Y ese 99% significa que hay 99 gramos de sulfato ferroso amoniacal por cada 100 gramos del producto comercial o reactivo, si lo quieren llamar así. Y eso pues nos da la masa que debemos llevar hasta 100, ¿no? Serían 1000 por 0.1 por 392.14 dividido 55.847 y dividido 0.99. Esto nos da 709,26 miligramos del producto comercial. Es decir, que nosotros tenemos que pesar 3, porque la balanza seguro nos dará esto, gramos, llevarlos hasta 100 mililitros. Normalmente el proceso implica adicionar también un poquito de ácido nítrico. El ácido nítrico se usa para diluir esto, ¿no? Entonces, digamos que el proceso sería, primero, pesar estos gramos, ¿no? Después, adicionar agua desionizada. La razón del agua ionizada es que el agua ionizada está libre de metales y pues vamos a hacer un análisis de metales, no podemos tener agua con hierro, por ejemplo. 3 puede ser adicionar ácido nítrico. Esto normalmente se usa como el 0.5%, y como es en 100 mililitros, digamos 0.5 mililitros de concentrado. Y luego aforar, también con el agua desionizada. Y ya, tenemos una solución de 1000 miligramos por litro en hierro. ¿Alguien sabe cómo se controla la calidad del agua desionizada? O sea, ¿cómo sé que el agua desionizada es de buena calidad? Por ejemplo, el agua destilada debería tener un pH neutro, ¿no? Si tiene un pH diferente de neutro es porque tiene otras cosas, ¿verdad? Que no es completamente agua pura, ¿no? ¿Cómo creen que se le mide la calidad del agua desionizada? ¿Por qué se llama desionizada? Porque fueron eliminados los iones como carbonato y... Metales también, ¿cierto? Sodio, potasio, calcio, Sí. magnesio, o sea, desionizada sin iones, ¿no? Eh, ¿qué qué le confieren los iones al agua? ¿Qué propiedad física? También acepto respuestas por el chat. Dureza, sí, dureza, calcio, magnesio. Hacer un análisis de dureza. Estoy pensando más en una medida directa como el pH. ¿Conocen alguna otra medida directa que me pueda relacionar los iones presentes en una solución? La Conductividad. conductividad. Entonces, esa es la forma de evaluar la calidad del agua desionizada, midiendo la conductividad. La conductividad debe ser muy, muy baja, casi tendiendo a cero, porque no hay iones en solución. Entonces, los equipos de ionizadores tienen a la salida, que es donde uno pone el recipiente para llenarlo, tienen un electrodo, una celda de conductividad. Esa celda de conductividad me está mostrando constantemente cuál es el valor, ya sea de conductividad o de resistividad, porque son inversas. Y cuando normalmente la conductividad aumenta, es porque la resina de intercambio iónico o el filtro que está usando el equipo está fallando. Y eso podría dar lugar a que mi agua tenga metales que me van a afectar la medida. Entonces, en general, un agua de la mejor calidad, que se llama tipo 1, desionizada, debe tener una resistividad de 18
mega ohms centímetro, que es la medida de la resistencia, ¿no? Resistividad. Es una resistencia muy alta, ¿no? O sea, si tiene pocos iones es porque no hay nada que conduzca a la corriente, por eso la resistividad debe ser alta. Y esto en conductividad son inversos, ¿no? Entonces sería 18 a la menos 6 y esto sería a la menos 1, ¿no? A ver, sería 1 dividido 18 megas. Uh, 1 dividido 18 a la 6, ¿no? Está haciendo esto mal. Esto me da 0,056. Estos son megas. Y estos deben ser micro Siemens por centímetro. Pues la conductividad debe ser menor a 0,056 microsiemens por centímetro o la resistividad mayor a 18 mega ohms centímetro. Recuerden que ohms y siemens son unidades inversas. Entonces, en mi laboratorio, yo debo tener un desionizador y debo medir la conductividad y debe estar muy baja. Si no está muy baja es porque eso tiene iones y eso va a afectar la medida de los iones. Seguramente algunos metales que pueden estar presentes. La mayoría de los destiladores, porque los ionizadores normalmente vienen después del destilador. Primero se destila el agua y luego se desioniza. Porque si tratáramos de desionizar agua de la llave directamente, la carga de metales que le estaríamos metiendo a la resina de intercambio iónico del ionizador sería demasiado alta. O sea, estaríamos eh, poniendo a trabajar demasiado al desionizador. Entonces, normalmente el proceso es destilar el agua y luego el agua destilada se desioniza. El proceso de ionización es utilizando resinas que intercambian iones OH por cationes, por aniones, y iones H más por respectivos cationes. Entonces, cuando la resina se satura, cuando está llena de metales o de cationes y aniones, ya pierde su capacidad de intercambio y eso hace que no funcione eficientemente. Y pues la forma de probar que mi desionizador está funcionando bien es midiendo la conductividad. Bueno, entonces todo el proceso debe hacerse con agua desionizada. Seguramente de pronto un tipo más alto, un tipo 2, tipo 3 significa que son más permisibles los valores de conductividad y resistencia. Pero en general hay algunos metales que tienen mayor tendencia a estar presente en el agua destilada, sobre todo los metales de los que está hecho el destilador. Si el destilador es una aleación, por ejemplo, está hecho de bronce, pues seguramente esa muestra o el agua destilada de este destilador tendrá más cobre y estaño, o tendrá, por ejemplo, trazas de hierro. Y para nuestro análisis en particular, que es de hierro, pues no es saludable que nuestra agua tenga hierro también, ¿no? Entonces es algo pues importante de tener en cuenta. Todo el proceso debe hacerse con agua desionizada. Bueno, entonces, pregunta sobre cómo se obtiene el patrón de 1000 partes por millón. Algo de lo que haya aquí que no haya quedado muy claro. Se prepara 100 miligramos, perdón, 100 mililitros a partir de una sal para que la solución quede en 1000 miligramos por litro. Se pesa la cantidad calculada, que ya tuve en cuenta también la pureza. Se agrega un poquito de agua, ácido para disolverla bien y se afora hasta la marca, ¿no? Esa solución es de 100 partes por millón. Ahora, por dilución, vamos a preparar los patrones más, de concentraciones más bajas, ¿no? Porque esa es de 1000. Necesitamos llegar hasta patrones desde 2 hasta 12 miligramos por litro. Si intentáramos preparar el patrón más pequeño, que es el 2, por dilución directa de la solución de 1000 partes por millón, el factor de dilución es de 500 veces. 500 veces de factor de dilución implica, bueno, y ese factor de dilución yo lo saqué simplemente dividiendo concentraciones, ¿no? Esta es la solución concentrada y este es el patrón más diluido.
o de concentración más pequeña, como quieran. 500 implica, por ejemplo, llevar a un matraz de 500 mililitros, 1 mililitro de solución. Entonces, si vamos a preparar por pesada, por dilución directa de la de 1000, el patrón de 2 partes por millón, tendríamos que preparar 500 mililitros del patrón de 2, midiendo 2 de este patrón de 1000 y aforando. Para preparar el de 4, que es del doble de concentración, serían 2 mililitros hasta 500. O sea, imagínense esos 6 patrones encima de una mesa. 6 matraces de 500 mililitros. Eso no es práctico, ¿no? Entonces, si reducimos la cantidad o el volumen, por ejemplo, no vamos a preparar 500, vamos a preparar, no sé, 100. La cantidad de solución concentrada de 1000 también se disminuye a la quinta parte. O sea que en lugar de pasar de medir un volumen de 2 mililitros, mediríamos 0.2. ¿Ustedes creen que medir 0.2 mililitros sea exacto? ¿O con qué los medirían si creen que es exacto? Tal vez con una micropipeta. Con las micropipetas, las micropipetas se usan para transferir cantidades rápidamente y pequeñas y digamos que para uso de laboratorio clínico son buenas, pero para análisis químico exacto no. 0.2 mililitros, de pronto en laboratorio de microbiología, sí, o de bioquímica tal vez, pero en análisis químico medir ese volumen tan pequeño da un error muy grande. Entonces, claro, y les pregunto, ¿ustedes van a ir a hacerlo al laboratorio de química? ¿Han visto ya micropipetas en el almacén? Yo no las he visto, no sé si hay. Una micropipeta. Sí, profe. ¿Sí hay? Ujú. ¿Sí hay micropipetas de esos volúmenes? Sí, señor. Para Yo no. microbiología se utilizan. Por eso, para microbiología, pero para análisis químico esos volúmenes no son muy adecuados porque el error en el instrumento de medida de volumen es muy grande. Entonces, lo que les planteo para, digamos, apuntar a un análisis más exacto es medir volúmenes mucho más grandes. Por ejemplo, yo voy a decir que el volumen mínimo que voy a medir sea de 5 mililitros, porque hay pipetas volumétricas de 5 mililitros. Y medir 5 mililitros no representa un error muy grande, ¿no? Entonces, ese es el volumen mínimo. ¿De dónde saco esta información? Yo digo por exactitud. Es mucho más exacto medir 5 mililitros que medir 0.2. Depende del instrumento de medida también, sí, pero también depende de si está calibrado o no. Las micropipetas, por el uso continuo, se pueden desajustar y la calibración puede quedar comprometida. Mientras que una pipeta volumétrica, mientras la rayita del aforo no se le corra, o mientras a alguien no se le ocurra meterla o ponerla directamente en el mechero a secarla, pues el ajuste no se va a perder. Una pipeta de 5 mililitros es mucho más exacta para medir 5 mililitros que una micropipeta de 0.2 mililitros. Bien, entonces, Profe, ¿y si uno utiliza una de 1 mililitro? Igual el error sigue siendo grande. sí, lo que pasa es que el error en los instrumentos de medida volumétricos está en la medida de un nivel, porque cuando uno, por ejemplo, afora un matraz o llena una pipeta volumétrica, lo que uno trata de hacer es que coincida el menisco con una lineecita que hay sobre el material, ¿no? Entonces, si esa línea queda un poquito por encima o un poquito por debajo, hay un error instrumental. ¿Y qué tan grande es el volumen de diferencia por a ver, me explico de una mejor forma. Cuando se llena una pipeta hasta el aforo, uno trata de que el punto más bajo del menisco coincida con la rayita, ¿no? Y uno se puede equivocar un poquito. Por ejemplo, un milímetro más arriba o 1 milímetro más abajo, medida de longitud. Entonces, ese milímetro por encima o ese milímetro por debajo significa una cantidad de volumen determinada, un volumen más o un volumen menos de los, no sé, 1 mililitro que estoy midiendo.
El error depende del diámetro del punto de la medida. Las pipetas volumétricas de 1 mililitro, de 2, tienen un diámetro interno en el punto del aforo, tal vez de un par de milímetros. Las pipetas de 5 también tienen un diámetro tal vez de unos 3 milímetros por encima. Entonces, un error de 1 milímetro en altura con un diámetro interno de 3 o de 2 es casi el mismo. Pero un error de volumen en porcentual es mayor cuando mido 1 mililitro. Por ejemplo, supongamos que el error que cometo cuando estoy haciendo la medida sea de 0.01 mililitro, ¿cierto? 0.01 mililitro. Y ese error pues es fácil de cometerlo, ¿no? Cuando uno trata de que el menisco quede exactamente en la rayita, puede quedar un poquito por encima, un poquito por debajo. Supongamos que el error es de más o menos 0.1 mililitro. Bueno, yo voy a escribirlo acá. El error sea de más o menos 0. Pongámosle 0.02 mililitros, ¿sí? En la medida de un volumen. Ahora, si el volumen que estoy midiendo es 1 mililitro, esto significa un error porcentual del 2%. ¿Sí? Ahora, si el volumen que estoy midiendo es de 5 mililitros, esos son sobre 5 mililitros, el error porcentual es menor, 5 veces menor. O sea que en lugar de ser 0.2, esto sería 0.4%. Entonces aquí les estoy mostrando que el error puede ser un error pequeño en ambos, ¿cierto? Pero porcentualmente es más significativo un error de 0.02 mililitros cuando estoy tratando de medir 1 que cuando estoy tratando de medir 5. Entonces, por eso yo prefiero medir volúmenes más grandes, para evitar ese tipo de errores porcentuales. Bueno, entonces, pues aquí todo digamos que va a medir 5, ¿no? Pero 1 también sería una opción, depende de qué tan exacto quiera yo mi análisis. Pero en general, de 2 para arriba creo que está bien. Ahora, el volumen más pequeño que voy a usar o que voy a medir es 5 mililitros. Esos 5 mililitros los usaría para medir el patrón más diluido, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es esto. Tengo la de 1000 miligramos por litro. Luego voy a preparar una solución intermedia. Y luego, a partir de esa solución intermedia, voy a preparar mis patrones. Yo quiero definir de qué concentración será esa solución intermedia. ¿Cuál va a ser la concentración intermedia? Yo quiero que al medir de esa pipeta 5 mililitros, que es el volumen más pequeño que quiero medir, y llevarlo hasta el volumen del matraz o del patrón que quiero preparar, que pues 100 también sería una buena cantidad de patrón. La cantidad de patrón que yo prepare depende de para qué lo vaya a usar. En un equipo o una medición de absorción atómica, la medida de una sola vez de un patrón puede gastar entre 5 y 10 mililitros. O sea que si yo voy a usar mi patrón solamente un par de veces, tal vez 50 mililitros sea suficiente. Pero si yo voy a estar constantemente usando patrones, tal vez 250 sea mejor, o 500. Depende de qué tanto uso tenga, ¿no? Porque esos patrones, si están guardados adecuadamente con un poco de ácido para evitar precipitación, yo los puedo guardar por varios meses. Por ejemplo, la solución de 1000 partes por millón de hierro que se vende comercialmente es estable hasta por 2 o 3 años en la nevera. Si yo preparo una solución a partir de una sal en ácido nítrico, la puedo guardar hasta 6 meses, un año en la nevera, sin problema. Entonces, no tengo ninguna dificultad si preparo un poco más de patrón, porque si están en ácido y los guardo adecuadamente para que no se oxide, los puedo guardar y reutilizar. Entonces, defino, este es el volumen de cada patrón. Bien, entonces, lo que yo quiero hacer es que cuando esta solución intermedia mida 5 mililitros y los lleve hasta 100, la solución resultante sea de 2 miligramos por litro, que es el más pequeño, ¿no? El balón, la concentración más baja, ¿no? Digamos pequeño o bueno, baja, no sé.
Este es el patrón más pequeño que quiero preparar, de 2. Entonces, con esa información, simplemente puedo usar la conocida relación de la dilución, ¿cierto? Y con base en eso determino de qué concentración debe ser la solución para que al medir 5 hasta 100 me quede 2. Entonces, la concentración 1 es la que no conozco. De esta voy a medir 5 mililitros. Los voy a llevar hasta 100. Y el propósito es que la solución debe quedar de 2 miligramos por litro. Entonces, de ahí la concentración 1 sería concentración 2 miligramos por litro por 100 sobre 5 mililitros. Entonces, la solución 10 sobre 5 es 20 veces, la solución debe ser de 40 miligramos por litro. Entonces, si yo preparo una solución de 40 miligramos por litro, cuando ella mida 5 y los lleve hasta 100, la solución resultante es de 2 miligramos por litro. Y los otros patrones pues serían simplemente en incrementos de 5 en 5, porque esos incrementos van, los patrones van en incrementos de 2 en 2 en concentración. ¿Sí? Entonces, para preparar el más pequeño necesitaría 5. Para preparar el que sigue necesitaría 10. Y de esa forma sucesiva, ¿no? Entonces aquí podría ser pues un resumen. A ver. De la de 40, yo puedo preparar los patrones. ¿Cómo? A ver, para el patrón 1, que es el de 2 miligramos por litro, yo simplemente mido 5 mililitros de esa solución y los llevo hasta 100. El patrón 2, que es el de 4 miligramos por litro, mediría el doble, ¿no? Todos hasta 100. Del patrón 3, que es de 6 miligramos por litro, mediría 15 mililitros. Del patrón 4, por eso me gustaba pues escoger los incrementos iguales, para que los volúmenes también se incrementaran en una forma proporcional. 8 miligramos por litro necesitaría 20 de la solución de 40, ¿no? Para la de 10, que es el patrón 5, necesitaría 25 mililitros. Y para el patrón más concentrado, que es el de 12 miligramos por litro, necesitaría 30 mililitros. Bueno, porque fue fácil simplemente no tener que hacer cálculo, porque yo sé que para 2 necesito 5. 4 es 2 más 2, o sea que necesito otros 5 y otros 5. O sea, el incremento entre cada uno es de 5. En total, ¿cuánto necesito de esa solución? Por eso hice esa tablita. Necesito 5, más 10, más 15, más 20, más 25, más 30. Eso me da 105 mililitros. Necesito al menos 105 mililitros de la solución de 40. Pero esa solución de 40 debe ser preparada volumétricamente y no hay matrices volumétricos de 105. Entonces, si 105 es lo mínimo, ¿ustedes cuánto prepararían? 150. Creo que los 150 no, profe. Bueno, 150. ¿Y dónde está el matriz de 150? Yo no lo conozco. De 250, profe, sería de 250, no. Entonces 250 o 200 también. Entonces, listo, vamos a preparar en lugar de 105, 250 mililitros. La razón. ¿Cuál sería la razón de preparar 250? Porque hay matrices de 250. Hay matrices de ese volumen. Bueno, entonces ahora el problema se reduce a cómo diluir la de 1000 miligramos por litro para preparar 250 mililitros de una solución de 40 miligramos por litro. ¿Sí? Vamos pues a hacer eso, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez la misma ecuación, C1V1 igual a C2V2, balance del soluto. La concentración 1 es de 1000, la de partida. El volumen 1 es el que tenemos que determinar. La concentración 2, 40 miligramos por litro. ¿Y cuánto de ese volumen?
250 litros. Entonces, el volumen 1 sería 40 miligramos por litro por 250 mililitros dividido 1000 miligramos por litro. Y tendríamos 40 por 250 dividido 1000. 10 mililitros. ¿Se pueden medir 10 mililitros exactamente? ¿Sí o no? Sí, no. Sí, tenemos pipetas de 10, entonces esto fue muy bueno. Tenemos pipetas de 10. Entonces, con eso ya hemos definido cómo preparar los patrones. Entonces, aquí vamos a hacer un resumen. Resumen para preparar los patrones. Primero, ¿qué hacemos? Preparar la de 1000 miligramos por litro. ¿Cómo? Pesando una masa que habíamos calculado por acá. No, esta masa estaba por acá. Me perdí. Punto 7093. 0.7093 gramos hasta 100 mililitros. Segundo, preparar la intermedia. ¿Es de cuánto? De 40 miligramos por litro. ¿Cómo? Pues midiendo 10 mililitros de la de 1000 y se lleva hasta 250 mililitros. Y entonces aquí tenemos que pararnos y decir, ¿tenemos suficiente de la de 1000? Sí, de la de 1000 preparamos 100 y solo vamos a usar 10. O sea que no hay ningún problema. Aquí es donde podríamos llegar al caso en el que no, hay que replantear la concentrada porque necesitamos más de lo que vamos a preparar. Y tercero, preparar los patrones. Y aquí podemos poner ver tabla. Y pues la tabla es básicamente esta de acá. Si tenemos ya la de 40 preparada, para preparar el de 2, tomamos un matraz de 100, le agregamos 5 mililitros de la de 40, antes de aforar, hay que adicionar 0.5 mililitros de ácido nítrico. El ácido nítrico tiene como propósito evitar la precipitación de la sal de hierro, que siempre esté en solución de hierro. ¿Sí? Entonces, a cada uno de esos 6 matraces le adicionamos un poquito de agua y ácido nítrico, 0.5 mililitros. Y luego comenzamos a agregar 5, 10, 15, 20, 25 y 30 mililitros a cada uno de ellos. Y al aforar, quedarán de concentraciones 2, 4, 6, 8, 10 y 12 miligramos por litro de hierro. Y ya tenemos todo listo para la curva de calibración. ¿Sí? Sí, sí es claro el panorama de la planeación que hemos hecho hasta este punto. Sí, profe. Bueno, entonces, el paso que seguiría es la preparación de la muestra. Para preparar la muestra necesitamos tener alguna información de la muestra. Entonces, es una tarea cortica, es solo una consulta, ¿no? Ni siquiera va a tener puntos, sino que se tengan y no tengan presión por... Es una consulta muy rápida. El segundo paso es la preparación de la muestra. Recuerden que para preparar los patrones necesitamos una información teórica, ¿no? La información teórica la sacamos del manual del equipo. ¿Qué patrón daba qué absorbancia? Y de ahí partió toda la planeación anterior. Ahora, para preparar la muestra, normalmente hay que hacer varias cosas. Tomar la muestra, disolverla, ¿no? Ya esta es la muestra, el mineral, que es nuestra muestra. Luego hay que hacer una disolución y aquí es donde viene la pertinencia a la tarea que ustedes, la última que hicieron, ¿cierto? La disolución normalmente es un ataque ácido.
Bueno, entonces aquí está la primera parte de la tarea. Es cortica y no va a ser con evaluación, solamente voluntariamente. Primero, ¿cuál ácido usarían? Recuerdan que ustedes ya hicieron una tarea donde había una lista de ácidos. Entonces, escojan uno de esos, ¿cuál usarían? ¿No? Y pues vamos a discutir por qué. El siguiente paso normalmente es hacer una dilución previa. Para que cuando vayamos al equipo, la absorbancia de la solución de la muestra no se salga o no sea más grande que la absorbancia de los patrones. Eso hay que planearlo. Para poder planear esa dilución, necesitamos saber un aproximado de la composición de la muestra. Necesitamos tener información de la muestra. ¿Qué tipo de muestra es? Para saber más o menos qué contenido de hierro tiene. Entonces, vamos a suponer, a ver, yo voy a mirar aquí algunos minerales de hierro. Tenemos minerales de hierro. Minerales de hierro tenemos hematita, magnetita, carbonato. Bueno, entonces vamos a suponer que es... Bueno, estos son los óxidos, pero... hierro se mineral de óxido de antrita, para eso los minerales que contienen hierro. Hematita, hematita, limonita. Minerales de hierro. Vamos a escoger uno. Yo quiero escoger uno de los minerales de hierro. Bueno, entonces vamos a suponer que la muestra es una magnetita. Entonces lo que ustedes deben buscar es más o menos cuál es el porcentaje de hierro que tiene una magnetita. Esto es la tarea. ¿Cuál es el porcentaje de hierro? Porque ese dato nos va a servir para planear cómo tratar la muestra. ¿Sí es clara la tarea? Sí, profe. Eso nos va a tomar más de 10 minutos ir buscar composición de una magnetita y aparece el porcentaje de hierro. Es lo que necesitamos. Y de la tarea que ustedes presentaron de los diferentes ácidos, van a escoger uno. Seguramente habrá una descripción de cuál sea mejor para el tipo de material. Entonces, estos están ligados íntimamente. ¿Qué tipo de ácido usar? Depende de qué tipo de muestra sea. Entonces, es una magnetita. La magnetita está constituida principalmente por este, que es el hierro magnético y es muy difícil de disolver. Entonces tienen que usar un ácido fuerte, ¿no? Entonces, tarea 1, ¿con qué ácido se disuelve una magnetita? Y segunda tarea, o si es de pronto en lugar de un ácido, tal vez un fundente. Entonces no limitemos ataque ácido o fundente. Y segundo, más o menos qué contenido de hierro tiene una magnetita. Y con esos dos datos ya podemos planificar la disolución de la muestra. Y eso lo haremos el próximo viernes. ¿Más preguntas hasta este punto? Bueno, la idea es que con lo del el informe, si ustedes van a hacer de absorción atómica, vamos a hacer como primera fase la preparación de la muestra. O sea, ustedes deben preparar la planeación de la práctica. Entonces, igual por pareja, yo les voy a asignar una muestra. Por ejemplo, van a analizar el contenido de calcio en una cáscara de huevo. Entonces, por esa pareja tienen que mirar cómo harían el tratamiento de la muestra, de acuerdo al cookbook del instrumento, dentro de qué rango preparar los patrones. Es decir, esto que les estoy describiendo acá, ustedes lo deberían hacer para ese informe. Por eso quiero pues que cada paso esté muy claro y hacerlo bien desglosado para que ustedes puedan reproducirlo como preparación para esa práctica. Profe, ¿para cuándo sería ese informe?
Pues este informe sería el último del semestre, o sea que podría ser para la última semana. Hasta ahora, el semestre originalmente iba hasta el 25 de mayo en clases. Después venía la semana muerta y el examen final. Ujú. Entonces sería como para esa última semana, ¿sí? Pero igual el semestre lo van a ampliar un poco. Ayer teníamos que enviar una encuesta de más o menos cuántas semanas se tenían que reponer por cada curso. Y yo dije que para este curso necesitamos 2 semanas más. Pero igual ellos lo que van a hacer es tomar la información de todos los profesores, porque el consejo académico no puede decir para estos una semana, para estos dos, para estos tres, no. Entonces seguramente habrán comunicado esta semana o la próxima de cuánto se va a extender el semestre. Pero se va a extender. O sea que, O sea, que sería el último informe y ya. sí, ese sería el último informe. Porque Sí. yo estaba preocupada porque pues pensaba que teníamos como muy poco tiempo y que de pronto no se nos fuera a juntar pues como todo, pero si usted dice que van a ampliar un poquito y este sería el último, pues Sí, yo creo que porque nosotros realmente solo perdimos como 1 o 2 clases, pero pues recuerden que esta clase son 3 horas semanales y con perder un lunes o un martes, por ejemplo, ya perdimos una semana. Entonces nosotros solo perdimos realmente como una semana de clase. Y pues el calendario, si lo amplían una semana más, yo creo que con eso será suficiente. Yo puse pues que 2 como para que podamos hacer las cosas con más tiempo y no tan apresurados. Pero sí, básicamente faltaría el segundo examen, que sería en 2 semanas, ¿sí? El de absorción atómica. El informe, que sería más o menos para esa semana de la última de clases. Y en las últimas 2 semanas y media veríamos el tema de infrarrojo, que sería para el día que estuvieran planeados los exámenes finales. O sea que de aquí al final todavía tenemos tiempo. Y ese examen final sería solamente de infrarrojo. Y pues de infrarrojo no vamos a hacer laboratorio porque ustedes en otros cursos como análisis orgánico o en inorgánica pues hacen medidas de espectros infrarrojos. Ah, listo, profe, hágale. Muchas Listo, gracias. entonces el viernes estamos otra vez por acá. Que tengan un feliz día. Hasta luego, igual. Hasta luego.